Inka muake to sische na mala wen hel khiwel be khito te gural pa kasbal esbal wasbal maya chipcha ki tak chimchali wan ma chimchali kaslemal khatak mo silwach etlo ka hakus ka kusulew kaslong kesteu chi kaslong kriya otsila kaslemal puak ich katshun chi katsich ki ap sep humpah kipah huntir kacak kasamah gural pa kasbal esbal wasbal maya. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Kak Aslemal, nuestras vivencias. Qué bueno saludarlos a través de los medios de comunicación con pertinencia cultural. TV Maya, pues muchos años al aire y estamos saludando a los televidentes allá en Tzolojya, en Quiché, Comarca, allá también en el departamento de Chimaltenango, también en Suchitepeque. Saludos cordiales. Así es que vamos de lleno. Hoy que tendremos en nuestra telerevista Kak Aslemal, hoy le vamos a recomendar el Rabinalachi, ¿sí? Algo muy nuestro. Y hoy Alejandro Garay estará en el segmento cosmogónico y también estará en nuestra entrevista principal. Hoy hablaremos a grandes rasgos qué es la epigrafía maya. ¿Sabe usted de esa frase? Tzip Mayip. Bueno, por ahí, en la cosmovisión maya. Entonces nos va a hablar Alejandro Garay. A primera, sí, nos va a hablar sobre uno de los códices que están por ahí en otros países y quién mejor que él que nos dé a conocer de esta parte tan nuestro. Yo quisiera mostrarles un poco sobre uno de los códices de los que hemos hablado. Este es el Códice de Madrid, que se encuentra en una reproducción acá, frente a mí. Yo solo quisiera mostrarles algunos ejemplos de cómo leímos la escritura maya. El Códice de Madrid trata de muchos temas, habla de astronomía, habla de calendario. Básicamente es un almanaque para, para el Chortij. Un Ajtij hubiera venido aquí y hubiera leído la información que está acá. Entonces un ejemplo lo podemos encontrar en esta página, donde ustedes pueden ver. Esto está escrito con sílabas. Es la sílaba Jo, la sílaba Cha. Esto dice Hoch. Aquí nuevamente encontramos Hoch. Y este glifo aquí es U con el logograma Kak. Es Hoch, Hoch, Ukak y Tzanah. Hoch es básicamente taladrar. Y lo que ustedes pueden ver aquí es un hombre taladrando con una vara, haciendo el esfuerzo de sacar fuego de la piedra o de un poco de brosa. Kak es una palabra que hoy se parece a muchos idiomas de Guatemala, en algunos casos es idéntica, Kak, como en Chuj, o en otros casos va a sonar como Kak, como en Quiché o en Zacapulteco. Y lo que nos está diciendo es que están taladrando el fuego, ¿sí? El orden de lectura, como les había mostrado antes, es de columnas dobles, subiendo desde la izquierda hasta abajo a la derecha. Otros ejemplos que podemos ver maravillosos en este códice son astrónomos. En este caso podemos ver a un hombre que está observando las estrellas, que con su ojo las está capturando. Estos son ejemplos de las celebraciones del Año Nuevo Maya. Y entre otros casos podemos ver a los hombres sembrando o plantando cosas con la coa o el palo sembrador. Y lo que yo quisiera mostrarles también es cómo funciona uno de estos almanaques. Los códices siempre son vistos como algo muy místico y de lo que no se sabe mucho, pero en realidad conocemos bastante bien cómo funcionan. Lo que ustedes van a ver aquí es un listado de días. Este listado de días son los mismos nahuales que muchos ajtijá manejan hasta el día de hoy, y lo que está contando son fechas. Los números en rojo que se observan en diferentes partes del códice son números que nos remiten al número original. El número en rojo nos está diciendo que la primera fecha es 12, hay 2 barras y 2 puntos. El glifo que está aquí es el glifo Ik, y nos está diciendo que es 12 Ik. Si le sumamos a esto 9, ¿cuánto es 9 más 12? Es 21. Pero como estamos contando días del calendario, solamente se puede llegar hasta 13 y volvemos a iniciar la cuenta. Por lo que 21 menos 13 es 8. Es el número que encontramos aquí en rojo, con un pequeño error del escriba. Luego a este número se le vuelve a sumar este otro número en negro, nos va a dar el resultado que está aquí en rojo,
Nuevamente el número en rojo nos da el resultado con el negro que está acá y nos da 2. 2 más 7 nos da 9 y así sucesivamente hasta iniciar toda esta cuenta. Básicamente el Códice de Madrid es un almanaque que alguien hubiera dicho necesito saber cuándo voy a sembrar, o necesito saber cómo voy a celebrar el año nuevo, o necesito saber cuándo voy a ir a cazar a los venados. Porque también tenemos una sección entera solamente dedicada a la caza de venados, como podemos ver acá. Y nuevamente aquí podemos ver el listado de los días que sirven para iniciar las cuentas, siempre con los números en rojos como los resultados de la sumatoria y los números en negros como los dígitos a sumar en esta suma. Entonces podemos ver las representaciones de venados, de probables armadillos, entre otros. Los códices en esencia son este tipo de información calendárica que le permitiría a la gente saber en qué fechas es bueno ir a cazar, o en qué fechas es bueno ir a preparar cacao, o en qué fechas es bueno celebrar una fiesta. Igual que hoy llegamos con una kij y le preguntamos cuándo sería bueno casarse, o cuándo sería bueno dar gracias por la cosecha. Entonces, los códices en general, son el elemento que una kij hubiera utilizado durante toda su carrera para poder llevar el registro correcto de la información y saber cuáles son las fechas más apropiadas o menos apropiadas para celebrar algo. Otros ejemplos nos muestran muchas veces las manifestaciones de algunos de los espíritus de las montañas o los espíritus que hoy, hasta el día de hoy, se manejan en la tradición de Guatemala. Uno de los ejemplos más bonitos son estas serpientes que se encuentran al inicio del códice y que están asociadas con lo que hoy llamamos jorchanes en el área de Chortín. En muchos lugares se cree que hay unas serpientes grandes que están asociadas con el dueño del cerro, y estas serpientes tienen que ver con los cuerpos de agua, ya sea con los ríos o con los lagos. Y mucha gente comenta que cuando los jorchanes o chichanes se mueven, esos movimientos que ellos hacen causan los temblores de las montañas o los terremotos. Y están asociadas íntimamente con la lluvia. Este personaje en azul que nosotros logramos observar aquí, que está sosteniendo una antorcha, es Chak, que es el espíritu de la lluvia, que es el responsable de traer la lluvia que permite las cosechas. Eso es una brevísima introducción a lo que habla el códice y espero que les haya podido servir. Nuevamente, bienvenidos. Seguimos aquí en Cacaslemal con más. Ahora viene un segmento muy especial. Hemos conocido la parte cómo se lee un glifo. Gracias, Alejandro, por darnos a conocer pues este espacio de hacedor cultural. Y como epigrafista también vamos ya próximamente a seguir con Alejandro para que nos dé sobre ese tema de epigrafía maya, cómo se está desarrollando en Guatemala, y esto con más. Vamos entonces con nuestra editorial. Sí, y lo vamos a enfocar siempre de la importancia de la epigrafía maya para los guatemaltecos. Nos identificamos, por supuesto, acá. En nuestro editorial entonces, adelante. La epigrafía maya es el sistema de escritura de los mayas. La civilización maya se estableció durante el período preclásico, 2000 años antes de Cristo a 250 años después de Cristo. De acuerdo con la cronología de Mesoamérica, muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el período clásico. 250 años después de Cristo a 900 después de Cristo continuaron durante todo el período postclásico hasta la llegada de los españoles. La cultura maya fue la única civilización mesoamericana que desarrolló un único lenguaje. Los antiguos mayas no conocieron ni utilizaron las letras que se conoce actualmente. Los glifos son figuras que representaban una o varias ideas. La escritura en glifos era el sistema de escritura maya que aún fortalece la cultura. La epigrafía es una ciencia con la misión de conocer e interpretar inscripciones que nuestros antepasados dejaron en diferentes ciudades mayas, en piedras, metales, cerámicas, entre otros. La epigrafía es aliada de la historia, ya que con ello se interpreta y se obtienen datos que confirman el paso de la cultura prehistórica. En los glifos se ha encontrado información sobre el calendario maya,
Durante la época de la colonia, los españoles iniciaron el estudio de la epigrafía maya. Actualmente, se conocen métodos para poder descifrar los glifos que componen la epigrafía, misma que ha contribuido a descubrir las raíces de los pueblos mayas. La cultura no ha desaparecido ni con la llegada de los españoles ni con la colonización de las Américas. Hasta nuestros tiempos aún perviven, con sus tradiciones, su idioma. Asimismo, existen literaturas escritas como el Rabinal Achí, que fue declarada obra maestra de la tradicional oral e intangible de la humanidad en 2005 por la UNESCO. Gracias a la epigrafía maya, se reconoce a nivel mundial por su aporte en el ámbito filosófico, matemático y científico. La epigrafía es el origen de nuestros idiomas. Sí, mayib ewa qachaqa patan qel jural pe qashbal esbal wachbal mayab chepam qatawtsi. Nuestra entrevista hoy tratará de un tema muy pero muy interesante para los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Saludamos a las 22 comunidades lingüísticas quienes nos ven allá. En todo el departamento de Guatemala, a través del internet, también estamos a través de los diversos señales de cable, estamos en Sololá, en Quiché, en Solojá, Sololá, y también estamos en Chimaltenango, Suchitepeques también. Saludos cordiales a todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy pero muy especial. Platiquemos un poco de la escritura maya, cómo ha venido su desarrollo, hace cuánto que están codificando esta parte, y nuestro tema principal se llama epigrafía maya. ¿Usted sabe de qué se trata este espacio? Pues vamos a contestarle muchas preguntas. Las estelas que ustedes ven en una moneda de 10 centavos o también los billetes de la economía guatemalteca, podríamos decir, hay epigrafía maya. Solo hay que saber qué dicen en ello. También vamos a hablar sobre la indumentaria maya, de verdad. ¿Es como parte como colonial, como anda ahí en el espacio? ¿O realmente la epigrafía nos demuestra que la parte científica, que hay una vestimenta original de los pueblos originarios? Esto y mucho más aquí en nuestra entrevista en Jacaslemal. Le presentamos a nuestro invitado especial, experto en esta parte de epigrafía maya, muchos años en el tema. Me refiero a Alejandro Garay. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a platicar un poco, pues catedrático, ¿sí? En la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchos te conocen ese tema. Sí, un poco. Ya de una generación hondureño, ¿sí? Sí. Pero más guatemalteco, enamorado de Guatemala. Sí, absolutamente. Siempre pasa. Bueno, muchos países. ¿Dónde has viajado para dar a conocer nuestra cultura? He estado acá en Guatemala, he estado en México, también he estado en Honduras y también en Alemania recientemente. Y básicamente solo son estos lugares. Y El De las Salvador, 22 comunidades lingüísticas has visitado 14. 14. Sí, hemos realizado talleres en 14 comunidades lingüísticas de Guatemala. Bueno, ya unos años de conocernos también y qué bueno saludarnos en este espacio. Sí, definitivamente. Entonces, nuevamente, Saker, Imbutsakin, Lautzawech, Misukakush, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, vamos a empezar ya a generar las preguntas. Platiquemos, ¿qué es la epigrafía maya? La epigrafía maya como tal es una ciencia y como ciencia se dedica al estudio específico del sistema de escritura maya. La epigrafía es una ciencia que se dedica a estudiar todos los sistemas de escritura antiguos y en el caso de la epigrafía maya se dedica específicamente al sistema de escritura que se desarrolló aquí en tierras guatemaltecas y también en parte de México y Belice y Honduras, más o menos desde el año 200 a.C. hasta la llegada de los españoles. El sistema de escritura maya es quizás el sistema más desarrollado de toda la América antigua y por eso es tan especial, porque es un sistema extremadamente apegado al idioma que se hablaba en esta época. Cada estela, cada glifo nos cuenta una historia, una realidad. Sí. Vamos con la primera pregunta. Esto es un tema, cuando hablamos de indumentaria maya, vemos más de 22 comunidades en diferentes comunidades lingüísticas. Hay 2, 3, 4 vestimentas regionales. Claro. Tanto como para caballeros, también para las damas, mujeres, ¿sí? En la epigrafía maya ¿hay algún escrito que nos evidencie el origen
de la indumentaria maya Sí, actual? claro. Nosotros tenemos muchas evidencias muy interesantes que siempre vale la pena revisar. Y es que hay trajes que se utilizan en las estelas, que se utilizan en los códices, entre otros ejemplos. Vemos a mujeres utilizando huipiles, muy bonitos, cortes también. A veces incluso miramos mujeres que solamente utilizan cortes porque viven en regiones muy cálidas, como ocurría en Guatemala hasta principios del siglo XX. Sabemos que en las zonas de Santa Rosa, en Jutiapa, los indígenas probablemente solo utilizaban algo para cubrir del ombligo para abajo, porque el calor era mucho, ¿no? En cambio, aquí en las tierras altas de Guatemala sabemos desde tiempos muy antiguos que las mujeres tienen que cubrirse totalmente, ¿no? Por el frío. Cuando nosotros observamos muchos de los dinteles que se ven en Yaxchilán o observamos estelas como las de Naranjo u otras regiones de Guatemala, nosotros podemos ver indumentarias muy elaboradas, porque lo que vemos son las vestimentas de reinas. Y estas reinas se cubren con huipiles muy gruesos que incluso son tan largos que les llegan a los tobillos. Entonces, definitivamente sí tenemos evidencias de que el uso de los trajes como los conocemos hoy se remonta por lo menos a hace 1500 años o hace 2000 años. ¿Sí? ¿Hace cuánto que se empezó ya como ya a generar de pronto la forma de escribir la epigrafía maya? ¿En qué años fueron, Alejandro? Lo interesante del caso es que no tenemos una fecha exacta, específica para esto. Lo que sabemos es que el sistema de escritura maya se empezó a utilizar por lo menos desde el siglo III a.C. Estas evidencias, las primeras que tenemos, vienen de San Bartolo, que está en el oriente del Petén, en la zona nororiente, cerca de Río Azul, toda esta región, muy pegado a Belice. Y los primeros ejemplos son de esta época, del 200 a.C. Pero lo que miramos en San Bartolo ya es un sistema de escritura totalmente desarrollado. Entonces sabemos que nuestros abuelos ya tendrían que haber desarrollado esa escritura por lo menos hace unos 300 años antes que esto. Entonces muchos especialistas en el tema han estado abordando esta problemática y dicen que la escritura maya por lo menos tendría que haberse originado alrededor del 500 antes de Cristo. ¿Sí? Y cuando hablamos del final de la escritura maya como sistema independiente, tenemos que abordar la conquista de Guatemala o la invasión de Guatemala, que finalmente se terminó, no en 1524 como se acostumbra a decir, sino que en el año de 1697, con la toma de la ciudad de Tayasal, que es la capital de los mayas itzáes. Es muy probable que los itzáes, como reportan muchos cronistas españoles, todavía utilizaran libros de papel de amate, que son lo que hoy conocemos como códices. Y en estos códices tenemos el sistema de escritura prehispánico. Afortunadamente contamos con muchos ejemplos de estos códices, no solamente del área de Guatemala, sino también del centro de México y de la región de Oaxaca, como los que tenemos aquí enfrente. Estos códices son esencialmente de información histórica en el área del centro de México, y en el área de Guatemala lo que tenemos son códices que manejan información astronómica o información calendárica, como lo que hace una AJIJ, solo que en papel. Cuando hablamos de los idiomas dentro de la epigrafía maya, tenemos 22 idiomas reconocidos en Guatemala, Sí. pero cuentan que antes había más. Reconocidos 22 idiomas. ¿En qué idioma se ha escrito? Si se podría acercar a uno de los existentes, la epigrafía en general. Seguramente se había manejado entonces un idioma oficial. Donde... Sí. En el caso de Guatemala, el sistema de escritura maya está utilizando una lengua franca, que casualmente es el antepasado directo del chortí, que hoy se habla en el oriente de Guatemala. Esto, por lo general, nosotros lo denominamos el maya clásico, o maya antiguo, o maya, maya clásico, o cholano clásico. Entonces, este idioma es un idioma que se habría comprendido desde la península de Yucatán, en la zona de Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, hasta el centro de Guatemala, estamos hablando de Tikal, incluso hasta el sur, en Copán. Todos los textos que vamos a encontrar están escritos en este idioma. Algunas veces encontramos también rastros del idioma maya yucateco, pero esencialmente el sistema de escritura maneja este maya clásico, que es como el chortí antiguo. Entonces lo que hubiera pasado es que tú, un zacapulteco, si hubieras vivido en el siglo VI, te querías ir a trabajar a Tikal, tendrías que haber aprendido este idioma y no el castellano para poder ir a servir a Tikal. El cholano. El cholano clásico o maya clásico, exactamente. Tendrías que haberte aprendido un poco de chortí, como diríamos hoy en día. Bueno, veo una estela ahí en la ficha de 10. Sí. ¿Cómo es la forma de leer una estela, una epigrafía, podríamos decir? Las estelas mayas por lo general se leen en columnas dobles, de arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha. Los estamos leyendo en forma de zigzag. Entonces, muchos dicen que es como el movimiento de la serpiente, ¿no? Porque es así. Un ejemplo muy llamativo, por ejemplo, es el Códice de Madrid, que ustedes tienen ahorita en pantalla, que también sigue este formato. Y en general las estelas se leen de esa manera. Pero tenemos también otra clase de materiales, como la cerámica, entre otros, que sirven también para escribir. Y ahí el sistema de escritura a veces solo son bandas, entonces se leen horizontalmente. El mahbal, que es para nosotros el cero, el inicio de todo,
y también el infinito en cuanto a la cuenta. Hablemos un poco de los números. ¿En cuántos signos se puede representar o se puede escribir? Porque a lo que nosotros sabemos es que solo es un punto, pero también se puede representar por una flor. Pero, Sí. ¿qué más nos podrías aportar? Bueno, lo interesante del caso es que nosotros sabemos que en la escritura maya los números no son solamente elementos abstractos, sino que son formas animadas. Tú has escuchado seguramente que en Zacapulteco cuando se habla de la montaña, por ejemplo, se dice, en español decimos se derrumbó la montaña, pero lo estamos viendo como un objeto. Cuando hablamos de esto en idiomas mayas estamos diciendo que a la montaña se le cayó un pedazo, ¿no? En idiomas mayas, Zapotiop. ¿sí? Entonces es diferente porque en la concepción maya una montaña, que en el mundo occidental es un objeto inanimado, en la concepción maya es un objeto totalmente animado, igual que una casa, igual que el río, igual que un lago. Casualmente los números también son objetos animados, también tienen Pishan o Kush, como lo quisiéramos llamar, y estos corazones o estas imágenes de los números aparecen muchas veces. Y lo que tenemos son variantes de cabeza del mismo número que tú conoces en puntos y barras, tenemos también rostros, personificaciones. Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, el número 3 tiene una variante de cabeza que se parece mucho a las mujeres zacapultecas, con su cinta Con su y un tocado. pompón, ¿sí? Con su tocado. Y luego tú vas al número 4 y el número 4 tiene los rasgos del sol. Entonces sabemos que para nuestros abuelos los números no eran solamente números, también eran fuerzas que afectaban al espíritu de las personas. Y esto también lo podemos ver hoy en el manejo del Chok'ej, ¿sí? Porque los números del Chok'ej van del 1 al 13, Al 13. y no es casualidad Los tampoco. 20 nahuales. Y cada número afecta la potencia del nahual, ¿sí? El periodo de la gestación del ser humano en el vientre materno. Muy interesante el tema, epigrafía maya. Vamos a hacer una pausa, por favor, no nos cambien. Aquí en TV Maya. Quien como agente osis, ojak inaugural, atautzih, pakakaslemal, nuestras vivencias. Qué bueno saber que siguen nuestra sintonía. Estamos hablando de la epigrafía maya, nuestra escritura, el origen de nuestra escritura, también ahí donde está el cúmulo de conocimiento de nuestra identidad. Entonces estamos con Alejandro Garay, que nos va a hablar en este momento sobre los códices, 3 códices, España, Francia y también, ¿dónde estamos más con los 3? Alemania. Solamente lo interesante es que mucha gente piensa que los libros como tales son una invención de los europeos o los chinos, pero también en América teníamos libros. Entonces tenemos 3 códices mayas solamente. Uno es el códice de Dresde, que está en Alemania, otro es el códice de París, que está en Francia, y otro es el códice de Madrid, que es el que está en España. Entonces, si me permite, solo quisiera mostrarles. Lo que tenemos aquí son algunos ejemplos de códices, no solamente mayas. El que está acá es una reproducción del códice de Madrid, que es el códice que se encuentra en España. Acá tenemos una reproducción de códices de la zona mixteca. Y para mostrar, por ejemplo, cómo funcionan estos códices, no sé si me quisieras ayudar un momento. Sí. Estos libros, a diferencia de los libros europeos, solo lo vamos a poner así, para que no esté al revés. Ajá. Esto es un ejemplo del centro de México, pero ayuda mucho a entender cómo funcionan los libros en el área indígena. Los libros aquí, a diferencia de los libros europeos, no son libros cortados por hojas, sino que una sola hoja muy larga se dobla, y esto se dobla en forma de biombo. Por eso es que algunos mayas hoy en día llaman a estos libros el Kumatzim Uj, o libros de serpiente, ¿no? Por el movimiento que hacen. Entonces, si lo miramos así, pueden ver ustedes que los libros van doblándose, y cada uno de estos dobleces nos permite ver una nueva hoja con nuevo contenido. Insistiendo, esto es del centro de México. Ustedes se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre un códice maya y un códice del centro de México. Es que los códices del centro de México tienden a ser más cuadrados, mientras que los códices del área maya, como el que miramos acá, en la portada de este libro, tienen unas hojas más rectangulares. Son más altas que anchas. Gracias.
Lamentablemente, de todos estos códices que conocemos hoy en día, no tenemos ninguno aquí en Guatemala por una serie de situaciones históricas, que todo radica en el inicio de la invasión europea a América. Muchos de estos libros mayas fueron llevados a Europa como trofeos de guerra para mostrarles a los europeos la avanzada civilización que había aquí en América a la llegada de los españoles y otros pueblos. Platiquemos siempre en el espacio, la letra de la epigrafía. ¿Qué es un silabograma si hablamos ya en ese contexto? Claro. Un silabograma básicamente es un signo que solo representa un sonido, ¿sí? Todos aprendimos a leer en algún momento con estos libros como El Nacho o algún otro libro, no sé, que te enseñan solo las sílabas. Esto lo hacemos todos en primer grado. Esas sílabas que son ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. En la escritura maya tenemos signos para sílabas, justamente, no para sonidos de letras. Estamos acostumbrados que en español tenemos un sonido para la letra B, para la letra C, y cada uno tiene su propio signo. Pero en cambio en la escritura maya, cada sílaba tiene su propio signo. Entonces, para escribir, por ejemplo, la palabra cacao, necesitamos 3 sílabas, ka, ka, y una última sílaba que puede ser wa. ¿Qué pasa con los silabogramas? Cuando se escribe con ellos, tenemos una regla muy simple que implica que la última vocal que está presente, como en el caso de cacao, no se va a leer. Por eso es que escribiríamos ka, ka, wa, con esta última A perdiéndose. Tenemos siempre la estructura de los idiomas mayas. Podríamos poner un ejemplo cuando se pone un cartucho, un silabograma, por ejemplo, en el nahual quej. Quej. Sí, el caso con los glifos de los nahuales es un poco diferente, porque los glifos de los nahuales son logogramas. ¿Qué representa un logograma? Una palabra o un concepto específico que se traduce en una palabra. Por ejemplo, el nahual quej, ustedes van a ver que es una mano en esta forma. Eso automáticamente nos dice que eso ya es el nahual quej. Además, otra característica que define a los nahuales es que todos están presentes en pequeños cartuchos, como que fueran pequeñas pantallas de televisión, como la que están utilizando ahorita en su casa. Entonces, los 20 nahuales tienen esta peculiaridad que los define, pero son logogramas. Tenemos otra clase de logogramas, como logograma para piedra, logograma para agua, logograma para lluvia, y son más o menos 300 los logogramas que conocemos, porque no pueden haber logogramas para cada palabra. En cambio del silabario tenemos aproximadamente 120 signos, y con estos ejemplos del silabario podemos escribir absolutamente cualquier palabra. Y esa es la gran ventaja y flexibilidad que tiene la escritura maya. En la escritura maya, ¿en dónde podemos encontrar un escrito especial sobre el calendario maya? Lo interesante del caso, Julio, es que encontramos glifos del calendario, sobre todo el Chorkej, en prácticamente todos los documentos que conocemos. En todos los documentos. Prácticamente. Qué interesante. Porque para nuestros abuelos es muy importante decir la fecha de las cosas. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué consideras pertinente que haya un estudio específico de la epigrafía maya? Sabemos que existe, pero no en su esplendor. Claro, lo que pasa es que la epigrafía, a medida que uno se va acercando a ella y uno estudia los monumentos, los códices, te permite abrir una ventana al pasado, que de otra manera estaría cerrada. Esto es como cuando tú llegas con tu abuelo y le preguntas, abuelo, ¿por qué hiciste esto? ¿Dónde estuviste en tal fecha? Y ahí empezás a conocer un poco más de la historia de tu pasado. Y cuando uno se acerca a los monumentos y a las estelas, uno empieza a hacer la reflexión y decir, esta gente que vivió hace 2000 años o hace 1500 años no eran tan diferentes de nosotros. Y yo puedo hacer la conexión directa entre hoy y el pasado a través de los textos. Es una forma de definir mejor la identidad de las personas. En el caso de los pueblos mayas de Guatemala, les permite amarrarse con más firmeza a ese pasado que es suyo. Y sobre todo nos permite romper con esa negación que existe del pasado. Porque todo el tiempo hablamos de los mayas en pasado. Hablamos de los mayas como este gran pueblo glorioso que existió hace 2500 años. Incluso las ciudades mayas o los altares sagrados o las metrópolis, como lo podemos llamar, a veces indirectamente nuestro consciente registra que son ruinas, pero en realidad no son ruinas. No. Fueron ciudades. Fueron ciudades, claro. Son ciudades que hoy están abandonadas porque nadie vive en ellas. Pero tú no sabes, Julio, pero de repente uno de tus abuelos fue a poner una piedra a Tikal. Es posible. Es posible. Y es un abuelo de hace 15 generaciones. Hace poco yo hacía el ejemplo. Te voy a hacer una pregunta simple. ¿Quién es tu abuelo? ¿Lo conoces? Sí. ¿Conoces al abuelo de tu abuelo? Don Guzmán. Mi abuelo se llama Sebastián, el abuelo paterno. Ok. Y nada más para ahí llego. Imagínate, llegas hasta 6 generaciones atrás. Pero si seguimos mucho, mucho más atrás, puede ser que encontremos tu pasado amarrado en una de estas estelas y no lo sabemos. Entonces es lo mismo con la epigrafía, que nosotros estudiamos el pasado en general para tratar de darnos una historia. Y esa historia nos permite conectarnos, porque de otra manera estaríamos desconectados de ese pasado, que es lo que lamentablemente ha ocurrido en los últimos 500 años. Se ha negado la historia del pueblo maya
Y como te digo, hablamos de los mayas con este pasado glorioso que fue de hace 1000 años o hace 1500 años, y los pueblos indígenas de hoy en día desconectados totalmente de ese pasado. Y no debe ser así, sino que tenemos que lograr conectar El enlace. el enlace entre ambos. Y esto es lo que nos permite la epigrafía. Cuando leemos los glifos, empezamos a ver que hay cosas idénticas, ¿sí? Y eso es lo que ayuda a que la gente se sienta más segura de su identidad. Hay un adagio popular que se me ocurrió ahora, no lo tengo ahí planificado, que dice, no todo está escrito en piedra, Bueno, a veces... que puede cambiarse, pero eso quiere decir, lo que se escribió en el ámbito epigráfico, quiere decir que está bien hecho. Sí. No puede detallar a alguien y decir, me quedó mal eso y lo... No. Tenemos algunos casos en los que hay algunos escribas que están aprendiendo, pero en general los textos mayas, sobre todo del periodo clásico, son maravillosos y son perfectos. Antes de esa pregunta, ¿cuántos años de trabajar en el ámbito epigráfico? Y ahorita llevamos a 6 años. 6 años. Llevo 8 años estudiándolo, porque nunca se termina de estudiar. ¿Sí? Siempre hay nuevo. Siempre hay que cosas conocer. nuevas. Es un campo siempre en desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos, ya como estudiante, como promotor de la epigrafía maya? Yo creo que el mayor desafío es darle importancia a esto, porque mucha gente llega uno a la escuela y trata de enseñarles algo y dice, ¿para qué aprendemos esto? ¿Cuál es el propósito? Y lamentablemente no se ha visto todavía la importancia de un tema como este, que es fundamental, sobre todo para la formación de la identidad de las personas. Tanto indígenas como no indígenas necesitan saberlo, porque es una forma de conectarse con ese pasado y aprender a amarlo, ¿sí? Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos hoy en día, la falta de apoyo o la falta de interés en el tema. En una palabra, ¿qué es epigrafía para Alejandro Garay? Es conocer el pasado. Interesante. Las Gracias. acciones que se están haciendo, Alejandro, en lo mucho, en lo poco que has visto en Guatemala, ¿cuáles han sido? Los que ya están trabajando en esta parte, profesionales que se están formando en otros países, quizás. Sí. Bueno, hay muchas personas que están trabajando en el tema y que son muy buenos. Tenemos el grupo SACCHUEN, que es del que yo formo parte, que hemos procurado ayudar mucho con este trabajo de la epigrafía, difundir la información de este tema desde el 2010. También hemos tenido el apoyo del proyecto lingüístico Francisco Marroquín, que también se ha encargado muchísimo de apoyar el tema. Hace mucho tiempo también el grupo OCMA, que lamentablemente hoy ya desapareció, también se encargó muchísimo tiempo del tema. Tenemos esfuerzos individuales que también vale la pena mencionar, como el de Héctor Scholl, que también se dedica mucho a la enseñanza del tema. Tenemos Rommel Amó y Aysel Costí, que son miembros del grupo SACCHUEN, exactamente, entre otros. Y hay gente muy buena en Guatemala. A mí me llama mucho la atención que hay muchos epigrafistas mayas. O sea, ya no son extranjeros que están trabajando el tema. se sino está que son empoderando indígenas. el mismo pueblo maya Exactamente. en este tema. Afortunadamente, de hecho, este año se va a estar realizando el Congreso Internacional de Epigrafistas Mayas, que ya va para su 3ª edición, y se va a hacer en el Remate. Y esto se está logrando gracias al apoyo de varias instituciones. Y yo creo que vale la pena ver y visualizar estos espacios porque se dan muy pocas veces. Y el hecho de que esta actividad sea hoy en Guatemala es un reconocimiento al esfuerzo que se ha logrado hacer desde hace varios años. Por supuesto, TV Maya también tendrá un enlace especial con personalidades como Alejandro para que nos puedan seguir pues, promoviendo de una forma directa e indirectamente a través de la televisión este acto histórico. La cultura milenaria. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a usted también por estar con nosotros. Vamos con más. Viene nuestro segmento artístico. Luis Cholón, Canta, Canta es su tema. Entonces le damos la bienvenida a nuestro segmento artístico. Usted toca alguna guitarra, tiene alguna canción escrita y ya lo ha grabado. Véngase a TV Maya, en nuestras pantallas aparecerán nuestras líneas de comunicación para que nos escriba, para que nos llame a través de nuestro WhatsApp
y usted puede ser nuestro próximo artista a quien va a desarrollar este segmento. Puede venir a cantar su canción acá, valga la redundancia. Estamos con Luis Cholón. ¿Cómo estás, Luis? Excelente, Julio. Mucho gusto. ¿Cómo fue la inspiración en la música, la guitarra, hace cuántos años? Fíjate que en lo que es el área musical, ¿verdad? Empezamos desde niño. Sí, desde niño. Y hasta ahora llevamos más de 10 años, por ahí decirte así. Qué bien. Mayablante, Erchi. Mayablante, Erchi, Pocomchi. Pocomchi, doble. Doble. ¿De dónde originalmente? Originalmente, fíjate, originalmente soy de Cobán, pero nos residimos en Santa Cruz, que es área de la Pocomchi, entonces es por eso que nos adaptamos al idioma de... Si podemos hacer una memoria de tus presentaciones, dónde has estado, qué géneros has tocado, Luis. Pues, como te vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto en relación a la música hemos empezado desde niños, ahí con compañeros que nos gusta lo que es el arte musical, ¿verdad? Entonces hemos cantado, ya sea en cumpleaños, en bautizos, en matrimonios y todo eso, ¿verdad? Y en público también, en el 2013 amenizamos un concierto que es parte del desfile navideño del pueblo, ¿verdad? Excelente, Luis. La frase de los mayablantes Erchi, el idioma Erchi, el idioma del futuro. Qué bueno saberlo. Un saludo ahí a la comunidad lingüística Erchi. A las dos, Pocomchi y Quechí. Los músicos altaverapacenses, que yo tengo varios conocidos, amigos y compañeros, ¿verdad? Pues sigamos luchando y sigamos trascendiendo lo que es nuestro idioma, que es el Pocomchi y el Quechí. Un saludo ahí en Pocomchi, a ver si es cierto que habla el idioma. Sí, a ver la prueba, el examen. Calentajtut, yona chivachumir uli, wilgohtak chachalaka yo pan TV Maya, sede central de Guatemala, y jauretak Cristian correcta pan Erchi, entonces tayeta kawah y sukil kushlisma. Katisija kang mahche la lab banal kitarang kerban tircher chombarran ma. ¿A quién va dedicado el canta canta? A los niños en general. Todos llevamos un niño de... Exacto. A los niños. Qué bien, Luis Cholón. Es un gusto tenerte aquí en TV Maya. Un mensaje a los jóvenes, aquellos que de pronto ven la música como un sueño, como lo iniciaste de niño. ¿Y cuál es el siguiente tema? El mensaje en sí, para los jóvenes, si nos gusta la música hay que echarle ganas mucha, porque se puede. Y en relación al otro, dedicado a la naturaleza, pues para no perderlo, ¿verdad? Es mejor apreciar lo que uno tiene en relación a la naturaleza. Atención Sololá, atención Quiché, también Chimaltenango y Suchitepeques. Si usted tiene arte en la música a través de los idiomas mayas, véngase aquí a TV Maya. Nuestras pantallas, nuevamente nuestra línea de comunicación, no vamos a platicar más. Les presentamos entonces desde allá en Cobán, ¿sí? Cobán. Sí, Luis, el estudio es tuyo, canta para todos los televidentes de TV Maya. Gracias, Julio. Canta. Canta, ríe, salta al ritmo del tambor, con las manos hacia arriba, aplausos hay que dar, bailamos todos juntos, dando saltos sin parar, cantando. Otra vez. Canta, ríe, salta al ritmo del tambor, con las manos hacia arriba,
aplausos hay que dar. Bailamos todos juntos, dando saltos sin parar, cantando, riendo, comencemos otra vez. Canta, ríe, 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 salta, 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 cantando con amor. Ríe, canta, canta, soñando, ríe, cantando, ríe, amando. Canta, 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 ríe, 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 salta, salta, salta al ritmo del tambor. Con las manos hacia arriba, aplausos hay que dar. Con las manos hacia arriba, aplausos hay que dar. Hemos apreciado entonces a Luis Cholón, Mayablante, Erchi y Pocomchi. Bueno, cantando, Canta, Canta es el tema que nos ha interpretado y qué bueno saber que sigue en nuestra sintonía. En un idioma, sí, el ikiaj para nosotros es el apazote. Cheker kunah ikiaj. Kran otzil kabankas chelawalwal, arawa keresa sukoba. Bueno, desinfecta las heridas, sí, las inflamaciones es una de las propiedades del apazote. Nuestro segmento de salud. Consideramos ese segmento muy, pero muy especial que pues en las redes sociales está dando que hablar y es Norma Hoj, la lit Norma Hoj, Karchabe, Chekerban Chawan, Ewa Likiaj. Maltíos Julio Vázquez, Aregua, Cacoctaj, Powi, Cacaslemal, Picayes, Cunabal. Amigos televidentes, queremos agradecerles que continúan con nosotros en este segmento de salud. Queremos agradecer a la comunidad lingüística Tectiteca que nos ha compartido este documento que es una investigación muy valiosa que habla sobre las plantas medicinales, los beneficios que podemos obtener de la naturaleza. Quiero presentarles los beneficios del apazote. ¿Ha escuchado usted, conoce usted la planta del apazote? Muchos lo usamos para que nuestros frijoles tengan un mejor sabor, pero déjeme comentarle que también tiene otro beneficio. ¿Alguna vez usted ha sufrido heridas? ¿Ha ido al monte y se ha cortado accidentalmente? Pues el apazote le puede servir para desinflamar y desinfectar esas heridas. Veámoslo a continuación. Apazote. Desinflama y desinfecta heridas. Preparación. Hervir un manojo de grama, agregarle una rama de apazote, agregar suficiente agua y media onza de sulfato. Dosis. Adultos y niños frotar 3 veces al día por 20 minutos durante 20 días. ¿Cuántos beneficios nos provee la planta del apazote? Ya lo hemos visto. La tierra nos provee una variedad de plantas para satisfacer nuestras necesidades, así que es muy importante que cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestro ambiente para poder disfrutar de esos beneficios. Gracias, Julio. Volvemos contigo a estudios. Qué agradable saber que siguen nuestra sintonía y bueno, quintiosiki kawache la lit Norma Hoj, sunchis likiah, chekran utzil, chekalwal, gran utzil, chekwan kreshrib kap, kreshrahmal, kache kalwal. Y gracias entonces a ustedes, pues sabemos que este segmento ha sido de mucho provecho para que nosotros que todo lo que tengamos a nuestras manos, en nuestro alrededor, lo utilicemos, ¿sí? Para nuestro bien, para satisfacer
nuestras necesidades. De nuestro segmento, ¿sí?, de salud, vamos al literario. Rabinal Achi es muy nuestro, ¿sí? Saludos cordiales a la comunidad lingüística Achi, que tiene este patrimonio en sus manos y que depende que todos los guatemaltecos que lo cuidemos y fortalezcamos nuestros conocimientos. Bien, entonces, el espacio de literatura es Teodora Lool, nos va a hablar sobre ello. Katjibeh Alit, Tebahwal, Chewa Kechombal, Kamaltakbeh Atzibnel, Katkaton. Utsi petikchi puanimha kulbiliol tweets, utsi petikchi puatzihonik, chikama rutzil wech pupiri ahau, wachaninko tzihompu wawuh, kechakatit kamam kiyaon kachake, suarewi kakatsakuh, pawawuh nimaktak chombal, kechakatit kamam. Rabinal Achi es una obra de origen maya, o danza tum. Fue declarada como obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad el 5 de noviembre de 2005. Aparte de ser de origen maya, también es una obra literaria que representa la cultura maya desde la época prehispánica. Se dio específicamente en el municipio de Baja Verapaz y hoy día se sigue practicando en ese mismo lugar. Aparte de ser literario, también es una expresión artística, porque se representa a través de baile, diálogo, música de obra y es conocido como el tambor y la chirimía. En la dirección que aparece en pantalla, tercera calle 00-11, zona 10, Ciudad de Guatemala. Les invito a que se acerquen a la biblioteca de la Academia Lenguas Mayas de Guatemala a enriquecer su conocimiento, principalmente sobre la cultura maya de Guatemala. Como hokish petik, kisiki huwacho aguh kiyon kanok rekatit kamam chake.